de Jesús. Y vamos a hablar cómo Jesús fue ese cordero que tomó la culpa, tomó el pecado, tomó la carga para que nosotros pudiéramos ser libres. Y lo vamos a ver bíblicamente, vamos a comenzar y vamos a trazarlo correctamente para que usted sea edificado. Yo te recomiendo que compartas esta transmisión con otros seres queridos. Vamos a comenzar con primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5. Vamos allá a primera de Pedro, capítulo 5, verso 6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Qué importante es humillarse delante de Dios. Tú quieres que Dios te exalte, tú quieres que Dios levante tu cabeza, tú quieres que Dios haga tus pies como de sierva, tú quieres caminar por encima del agua, tú quieres caminar por encima de las circunstancias, tú quieres reinar en vida sobre todas circunstancias. Lo primero, el primer consejo, el primer principio es humillaos bajo la mano poderosa de Dios. Si no hay humildad, Dios mira de lejos al altivo, pero Él exalta y da gracia al humilde. Y entonces mira cómo dice el verso 7, segundo paso, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Esto es una parte, una porción de la palabra que muchos no ponen en práctica. Es como el ejemplo de ese campesino que andaba con una carga sobre su hombro y pasó un jeep, un camión, y el camión pues le dio un pon, le decimos en Puerto Rico pon, en otro país puede llamársele el aventón, ¿verdad? Le dio un aventón, le dio una ayuda, un pass, un pon, le dio un viaje, móntese atrás. Y entonces el campesino se montó atrás en la parte de atrás del camión, pero no soltaba la carga. Y entonces después de unos minutos el chofer se paró y le dijo, pero ¿por qué usted no baja la carga? Y dice, no hermano, porque usted ya me está llevando a mí, ya es mucho, no va a llevar mi carga también. Entonces hay personas que no han aprendido todavía a echar toda ansiedad sobre Cristo. Y todavía están cargando con esa ansiedad. Yo quiero mostrarte bíblicamente lo que el Espíritu Santo me mostró y me enseñó y me edificó a mí. Y yo recibo que te edifica a ti. Y vamos a comenzar para entender este principio de echar todo sobre Cristo, de echar la ansiedad sobre Cristo. Tenemos que entender desde el Antiguo Pacto, Levíticos capítulo 16, qué hacían con el Cordero. Vamos a ver, porque recuerden que Cristo es el Cordero. Y Cristo representó todas esas ceremonias y ritos que se hacían. Todo fue cumplido en Cristo. Mira cómo dice Levíticos capítulo 16 y el verso 21. El día de la expiación se escogía un macho cabrío vivo y había que hacerle ciertos ritos, y voy a leer un poco, solo 2 versos de lo que hacía el sumo sacerdote con ese macho cabrío. Dice el verso 21 del capítulo 16 de Levítico, dice, y pondrá Aarón era el sumo sacerdote, y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo. Él iba a poner las 2 manos, ese es el macho cabrío que iba a sustituir al pueblo. Ponía las 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío, escucha, y confesará sobre él, sobre el macho cabrío, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, y poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Verso 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos, del pueblo, a tierra inhabitable. Oye ahora, y dejará ir al macho cabrío por el desierto. Una vez el sumo sacerdote Aarón ponía las manos sobre ese macho cabrío y oraba. Dice, confesaba todos los pecados del pueblo. Sobre ese animal simbólicamente se echaban los pecados, las iniquidades, todas las faltas, las violaciones al pacto se echaba sobre ese animal.
Y luego una persona indicada llevaba ese animal al desierto y allá lo desataba para que el animal se muriera, padeciera, se muriera de hambre y se deshiciera. En otras palabras, dando a entender que se llevaba sobre él las iniquidades y los pecados y las transgresiones de ese pueblo. Oye esto, fíjate cómo Dios comenzó desde el Antiguo Testamento enseñándonos acerca de la ley de la sustitución. Cristo era ese cordero, era el cordero. Pero simbólicamente, antes de que llegara Cristo, había que orar, y ese acto simbólico representa que sobre ese cordero, ese macho cabrío vivo, se le echaban todas las iniquidades del pueblo. Todo, se confesaba toda transgresión, toda desobediencia, todo era declarado sobre ese pueblo, sobre ese macho cabrío, y atado lo llevaban al desierto, y en el desierto lo soltaban hasta que muriera, porque no podía sobrevivir en el desierto. Entonces, la Biblia entonces hace una comparación. Vamos a movernos ahora al libro al profeta Isaías. Miren lo que el profeta Isaías dice, valga la redundancia, proféticamente acerca de Jesús. Estos son cientos de años antes de que Jesús naciera. Mira lo que el profeta Isaías declara proféticamente. Isaías 53 desde el verso 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Aleluya. Esto no había ocurrido, pero ya en la mente de Dios ya había ocurrido. Es como el cordero que fue destinado desde antes de la fundación del mundo. No se había destinado hasta 2000 años, hace 2000 años, el cordero que fue ofrecido. Pero ya en la mente de Dios ya había sido destinado para eso desde antes de la fundación del mundo. Dios no tiene que esperar que las cosas sucedan para que sean. En Dios ya son. Y nosotros cuando creemos en la palabra de Dios, usted no tiene que esperar que eso se manifieste para usted creerlo, porque en la mente de Dios ya está hecho. Y usted, si tiene la fe de Dios, la fe de Cristo, usted lo declara hecho. Eso es lo que es la fe, llamar las cosas que no se ven, que no son, como si ya fueran, como si ya son, porque son ya, en la mente de Dios ya son. Ciertamente llevó, fíjate cómo el profeta lo pone, pasado, aunque ya no había pasado, aunque todavía no había sucedido. Llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue Dios quien hirió a Jesús. Yo sé que eso es fuerte, pero fue el Padre el que lo hizo. Ahora mira el verso 5. Mas el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Recuerdan el cordero? El macho cabrío que oraban confesando las rebeliones. Pues Jesús fue ese cordero. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Escuche, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Nosotros todos, verso 6, nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Oye, mas el Señor cargó con el pecado de todos nosotros. ¿Usted recuerda ese macho cabrío que llevaba sobre él simbólicamente los pecados de todo el pueblo? Pues Cristo también llevó sobre sí el pecado de todos sus hijos. Llevó la enfermedad, llevó la pobreza, llevó el pecado, llevó la enemistad. ¿Por qué tú crees que el Padre tuvo que abandonarlo, tuvo que desamparar a Jesús? Así lo dice. Dice la Biblia, Padre mío, Jesús en la cruz, ¿por qué me has desamparado? Dios tuvo que abatirlo. Dice, herido fue, Dios lo hirió. El castigo de vuestra paz fue sobre él. Jesús fue sujeto a padecimiento por el Padre, porque el Padre, que era el Espíritu, que es el Espíritu, no soportaba el pecado. Recuerden que Dios es santo, y ese cuerpo de Jesús llevó en sí los pecados de sus hijos, llevó la iniquidad, llevó las enemistades, llevó la pobreza, llevó la enfermedad, los dolores, todo, esa llaga que se hizo su cuerpo, todo eso lo llevó Jesús, y el Padre tuvo que quitar la vista de ese cordero. Juan dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan el Bautista lo dijo, porque ese cordero llevaba en sí los pecados de nosotros, las aflicciones de nosotros, los padecimientos de nosotros.
el pecado, la enfermedad, la pobreza. Dios tuvo que desatenderse, voltear la vista y alejarse de ese cuerpo. Por eso fue que Jesús gritó, Padre, ¿por qué me has desamparado? Y ahí entregó su espíritu y él murió. Mira cómo sigue diciendo, verso 7, angustiado él y afligido, así como ese macho cabrío que lo afligían, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¡Wow! ¡Qué lindo! Mira cómo dice el verso 8, por cárcel y por juicio fue quitado. ¿Tú sabes que a Jesús lo tomaron preso? Se cumple esto, por cárcel y por juicio, y lo llevaron a juicio, siendo inocente. ¿Cómo te queda el ojo? ¿Cómo tú puedes soportar el que te lleven preso o te acusen de algo que tú no hiciste? Jesús. Por eso es que cuando tú vienes a Jesús a decirle tus necesidades, Él ya pasó por eso. Dice que Él padeció, Él fue tentado en todo. Dice, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Wow. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Todo esto se cumplió literalmente con Jesús. No hay tiempo para entrar con detalle en todo esto. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Con todo el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. A veces hay que padecer primero para que después disfrutemos de las bendiciones del Señor. Verso 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, oye, y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está la función del Cordero. Él llevó las iniquidades de los hijos. Como aquel macho cabrío llevó las iniquidades del pueblo, Jesús acá llevó las iniquidades de ellos. Por tanto, verso 12, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores. Escucha, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresiones. Por los transgresores. Aquí hay un dato bien importante del cual no se habla mucho. No solamente Jesús llevó sobre su cuerpo las enemistades, las transgresiones, el pecado, la muerte, la enfermedad y la pobreza, sino que dice que oró por los transgresores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. La pregunta es, ¿cuándo se cumplió eso en Jesús? ¿Cuándo fue que Jesús oró por los transgresores? Vamos a verlo ya en Lucas. Lucas capítulo 23 y el verso 34. Miren qué interesante. Jesús está en la cruz. Ustedes recuerdan lo que se llama las 7 palabras, todas las palabras que Jesús dijo. Hubo una de ellas que dice, y Jesús decía, verso 34, Lucas 23, 34. Decía Jesús, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Wow. Lo que me ministraba el Espíritu Santo mientras estudiaba este verso es que Jesús fue acusado injustamente. Jesús fue calumniado sin culpa. Lo abofetearon, blasfemaron, escupieron su rostro, pusieron sobre su cabeza una corona de espinas. Padeció. Él sabe lo que tú y yo padecemos cuando padecemos injustamente. Por eso la palabra dice que cuando un cristiano padece por lo que cree y padece injustamente, bienaventurado es. Ahora, si usted padece por algo que usted sembró, entonces ya es otra cosa. Pero si usted padece por algo que usted no hizo, entonces usted se está comparando al sufrimiento de Cristo. Ahora, mira hasta dónde llegó Jesús. No abrió su boca para defenderse. Y aún estando en muerte de cruz, hizo una intercesión. Este es el punto que no todos podemos llegar
con la ayuda del Espíritu Santo se puede hacer. Estando en la agonía, él dijo, Padre, no le tomes en cuenta a los hombres. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Usted sabe lo que es ponerse en la brecha, sentir la separación, el abandono del Padre y al mismo tiempo pedirle al Padre que los perdonara porque no sabían lo que estaban haciendo. ¿Puedes tú llegar a esa medida de amor donde tú puedas pedirle a Dios? Primero pedirle a Dios que bendiga a tus enemigos. Y luego interceder por ellos y decir, Padre, porque no saben lo que hacen. Tú sabes que esa es la labor de nosotros como hijos de Dios. Yo sé que es difícil llegar ahí. No es fácil llegar a esa medida. Pero si ponemos nuestra mirada en Jesús, porque Él lo hizo, cuando vemos esa muerte y resurrección, que lo hizo sin culpa, se hizo el culpable sin ser el culpable. Tomó como ese macho cabrío que no tenía culpa de nada, se le echó sobre él toda la culpa del pueblo, siendo un animal inocente, y luego se abandonaba en el desierto. Pues así fue el Cordero de Dios que quitó el pecado del mundo. Llevó sobre sí los pecados de su pueblo, las enfermedades, la muerte, la pobreza, los dolores. Lo llevó sobre él. Y después que llevó sobre él eso, intercedió y le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ahí se cumple lo que dijo Isaías, que fue orado, que él oró por los transgresores. También se cumplió en la vida de Esteban. Esteban no era uno de los 7 diáconos que fueron escogidos para servir las mesas. Mira cómo dice la palabra, este hombre era un hombre de autoridad. Era un hombre con un celo tremendo de la palabra. Y él estaba confrontando a todo el Sanedrín de los fariseos y saduceos. Y las palabras que él estaba diciendo eran tan fuertes y tan llenas del Espíritu que ellos no soportaron lo que él decía y lo apedrearon hasta matarlo. Pero antes de morir, mira lo que le sucedió a Esteban, allá en Hechos capítulo 7, verso 59. Fíjate esto. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba. Mientras lo estaban apedreando, él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Lo mismo que dijo Jesús en la cruz cuando estaba ya casi por morir. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Aquí Esteban dijo, recibe mi espíritu. Verso 60. Y puesto de rodillas. Hermano, trate de crear este cuadro en su mente. Lo están apedreando. Lo menos que una persona que está apedreada va a hacer es ponerse de rodillas. En su mente carnal no lo va a hacer. Lo que va a hacer es se va a cubrir, se va a tapar va a tratar de defenderse de las piedras. Este hombre primero dijo, recibe mi espíritu. Y luego se puso de rodillas y clamó a gran voz diciendo, no, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. My God. Hermano, mire, lo más cercano al amor de Cristo, ese amor mostrado en la cruz, lo más cercano a ese amor es el amor de una madre. Porque la madre es una que aunque padece, aunque la maltraten, aunque la injurien, aunque la decepcionen, aunque la maljuzguen, ella sigue orando e intercediendo. Estoy hablando de la mujer, de la madre en Cristo. Porque a veces hay madres en la carne que no conocen al Señor y se olvidan de sus hijos, hasta los abandonan, los blasfeman y hasta muchos lo matan. Pero la Biblia dice que aunque tu padre y tu madre te abandonen, yo nunca te abandonaré. Entonces Jesús es esa muestra de amor perfecto. Fíjate que los transgresores le están haciendo daño y Él está intercediendo por los que lo transgreden. Él está pidiendo misericordia. Así es la madre. La madre en Cristo, la madre con revelación, la madre que ha sido alumbrada, que conoce el amor de Cristo, que conoce a Dios. Esa madre intercede por sus hijos, aún en momentos cuando el hijo la refuta, cuando el hijo le falta el respeto, cuando el hijo se burla de ella, cuando el hijo la irrespeta.
La madre en silencio, en su recámara, ella ora por los transgresores y pide misericordia por sus hijos. Aleluya. Qué lindo. ¿Y de dónde sale ese amor de una madre? Del amor de Cristo, que oró por sus transgresores, y del amor de Cristo que estaba en Esteban, también, que estando ya antes de morir porque lo apedreaban, se puso de rodillas y pidió que no le tomaran en cuenta ese pecado. Entonces, si Cristo llevó nuestras iniquidades, si Cristo llevó nuestros pecados, usted no tiene que llevarlos. Usted no tiene que llevar las enfermedades. Usted no tiene que llevar la pobreza. Usted no tiene que llevar eso que Cristo se llevó. No se lo lleve usted. Ya Cristo se lo llevó. Ahora, hay algo que sí nos toca llevar a nosotros. Hay algo que ya, lo que Cristo se llevó, a usted no lo tiene que llevar, porque ya Cristo se lo llevó en su cuerpo sobre el madero. Si usted, cuando le venga la enfermedad, usted se puede declarar sano, porque ya Cristo se llevó tus dolencias. Y dice que por su herida fuimos nosotros curados. Ya tú no tienes que llevar ese pecado, porque Cristo ya se llevó el pecado sobre su cuerpo, sobre el madero. Entonces, eso ya usted no lo lleva. Pero hay algo que tenemos que sobrellevar nosotros de Cristo. Y mira cómo lo dice allá en Hebreos capítulo 13. Esto es lo que algunos de los creyentes de hoy no quieren llevar. Pero mira cómo dice Hebreos capítulo 13 y el verso 13. Salgamos pues a él, a Cristo, fuera del campamento, llevando su vituperio. Fíjate, ese macho cabrío lo sacaban fuera del campamento, lo llevaban al desierto porque llevaba las iniquidades. Pero aquí el Espíritu Santo nos está diciendo en este libro que ya que estamos santificados, porque mira cómo dice el verso 12, por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo, mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. ¿Ve? Él fue el cordero que también, como al macho cabrío en el antiguo pacto, lo sacaban fuera de la ciudad del desierto. Por eso Cristo padeció fuera de la ciudad de Jerusalén. Fue crucificado en el monte Calvario, fuera de la ciudad. Eso es impresionante. Nosotros estuvimos y vimos ese lugar. Pues ahora que nosotros ya estamos santificados por Cristo, se nos llama a que salgamos también del campamento, fuera del campamento, pero no es para llevar los pecados, porque ya Cristo lo llevó. No es para llevar la enfermedad, porque ya Cristo la llevó. Es para llevar su vituperio. ¡Ay, papá! ¡Oh, gloria! Eso sí hay que llevarlo. ¿Qué es el vituperio? El maltrato, la difamación, la persecución, la injusticia contra ti. Ay, pastor, a mí no me gusta eso. Bueno, la Biblia dice, no solo nos es concedido el que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Si tú amas a Jesús, tú vas a padecer por Jesús. Porque la carne se te va a oponer. La carne tuya, la carne de tus hijos, la carne de tu tía, de tu hermano, de tu vecino, compañero de trabajo. Le pasó a Jesús. Él, ¿qué más amor que el amor de Cristo? ¿Qué más amor que el amor que manifestó Jesús en los días de su carne? Y fue vituperado. Usted sabe que hay gente, el que entiende esto, dice, es un honor llevar el vituperio de Cristo. Mira cómo dice ahí mismo en Hebreos capítulo 11, hablando de Moisés, y el verso 24. Dice Hebreos 11, 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, oye, ser maltratado por el pueblo que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés prefirió el vituperio de Cristo que los tesoros y la riqueza de los egipcios. Qué tremendo, hermano. ¿Qué prefiere usted? Lo más cercano a esto es el amor de una madre. La madre prefiere llevar el vituperio por amor de sus hijos.
Oh, pero el que busca lo suyo dice, no, yo no llevo ningún vituperio, yo busco lo mío. Y entonces no entiende el amor de Cristo. Mira, Jesús lo que hizo fue un trueque. ¿Usted sabe lo que significa la palabra trueque? Un cambio, una permuta. Mira, Jesús tomó nuestro pecado y nos dio su justicia. Jesús tomó por su llaga, Él tomó la llaga y nos entregó la sanidad. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su pobreza fuimos nosotros enriquecidos. Y Él llevó nuestra rebelión para que nosotros llevemos su paz. Es un trueque. Entonces usted no tiene que llevar todo lo que Él llevó, si Él lo llevó. Es como el señor que llevaba la carga en el camión. Si te subieron al camión para darte un aventón, suelta la carga. No sigas cargando con la carga estando sentado en el camión. Pues nosotros tenemos que soltar eso. Soltar. Lo único que hay que llevar es el vituperio. Por eso Pablo dijo, lo que falta. Cumplo lo que falta de las aflicciones de Cristo en mi cuerpo. Pablo consideraba un honor padecer por Cristo. Y hermano, padecer por Cristo puede ser que te malinterpreten, que te maljuzguen. Puede ser que tus hijos te maljuzguen, que tus mismos nietos no te entiendan, que tu yerna, que tu yerno te malinterprete, te ofenda. Pero, ¿por qué se le llama el vituperio de Cristo? Porque te están acusando de algo que no es cierto, pero te ha tocado callarte la boca hasta el tiempo de Dios. Entonces, ahí es donde Dios, cuando tú le dejas lugar a la ira de Dios o a la venganza de Dios, Dios toma eso en sus manos y Él sabe lo que hace, porque tú has decidido reposar y esperar en Él. Mira cómo dice segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Mira qué trueque lindo, mira qué intercambio lindo hubo aquí. Segunda carta a los Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, hablando de Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Cristo se hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él siendo inocente se hizo culpable para que nosotros siendo culpables fuésemos declarados inocentes. Wow. Qué lindo, hermano. No sé si eso te produce alabanza, no sé si te produce gozo, pero a mí me produce gratitud a Dios. Darle gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Y quiero cerrar en esta mañana con esto. Jesús ya murió, ya resucitó, ya pagó el precio, pero ahora hay algo que Jesús está haciendo por nosotros. Y hay que tener bien claro lo que está haciendo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8. Aleluya, Romanos capítulo 8. Y recibo que esto es un consuelo para todas las madres, padres, hijos, todo el mundo, toda la iglesia. Romanos 8, 34. ¿Quién es el que condenará? ¿Quién te va a condenar? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Y además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. Ahora, aquí se añade otra función de Cristo, porque el cordero, el macho cabrío, cuando llevaba el pecado sobre sí, lo dejaban en el desierto y ahí lo abandonaban. Cristo murió y lo dejaron muerto allí en la tumba. Pero en el caso de Cristo, Él resucitó al tercer día, ascendió, se ascendió y se sentó, y dice la Biblia, y ahora intercede por ti. En otras palabras, no solo Él es tu Salvador, sino que Él es ahora tu intercesor, tu Salvador, tu proveedor, tu sanador y ahora tu intercesor, tu gran sumo sacerdote. ¿Intercesor de qué? ¿De la salvación? No, porque la salvación ya está cumplida. Pero ¿por qué Él tiene que interceder por ti? Mira cómo dice Salmos 55. Salmos 55. Qué lindo está esto. Verso 22. Echa sobre el Señor tu carga.
No te quedes con la carga como hizo el campesino, que le dieron un aventón, se subió en la parte de atrás del camión y no soltaba la carga de encima de su hombro. Echa tu carga sobre el Señor y Él te sustentará. Oye, eso está, usted tiene que poner eso en su página. Salmo 55, 22. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre el Señor tu carga. Hermano, ya Cristo te salvó, pero ahora, después de salvo, hay tribulaciones, hay angustias, hay decepciones, hay heridas que se convierten en cargas sobre nuestros hombros, pesadas cargas sobre nuestros hombros. ¿Y qué dice la Biblia? Echa tu carga sobre el Señor. Échalo. Él intercede por ti. Mira cómo dice Mateo, capítulo 1. Oh, gloria a Dios. Capítulo 11, perdón. Mateo, capítulo 11 y el verso 28. Venid a mí, dice el Señor. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Qué lindo. ¿Cómo te hace descansar el Señor? Quitándote la pesada carga. Tú no la tienes que llevar. Échala sobre el Señor. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Aleluya. ¿Qué tiene que ver la mansedumbre y la humildad del corazón? ¿Qué tiene que ver eso en medio de una carga pesada? Cuando aprendemos de Cristo, que siendo inocente lo culparon y Él no enmudeció, no abrió su boca. Cuando usted aprende esa virtud, oh hermano, Dios te defiende. Oh, Dios es tu peleador, Dios es tu defensor. Dios es tu mano derecha. Dios es tu torre fuerte cuando tú aprendes a esconderte en Él. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Aleluya. Aprendamos de Él, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Qué lindo. ¿Tú quieres descanso hoy en tu alma? Tú no puedes pasar este día amargado, amargada. Hoy es el día de las madres. Ay, pastor, es que el pasado. Estás llevando una carga todavía del pasado. Estás llevando un bulto, una pesada carga que no te deja avanzar. Echa sobre el Señor. Echa sobre Él tus cargas. Dice, Él te hará descansar. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay un trueque. Mira, Él quiere hacer un trueque. Dale tu carga y Él te da la de Él. Y Él dice que la de Él es fácil y ligera de llevar. ¿Cuál tú quieres? ¿La tuya o la de Él? Ahora, la de Él es un yugo que tienes que estar asido de Cristo para que Él sea el que lleve tu carga. Y tú llevas la de Él. La de Él es liviana porque tú no tienes que llevar nada. Es Él que la está llevando. Oh, gloria al Señor. Qué lindo. Y termino con Hebreos capítulo 4. Gloria a Dios. Hebreos capítulo 4 y el verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. Ya Jesús murió. Ya Él es el Salvador. Pero ahora hay una función de sumo sacerdote que intercede. Y dice, no tenemos uno que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Verso 16, acerquémonos. En otras palabras, como tenemos ese gran sumo sacerdote, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Quieres tú la carga ligera y fácil de Cristo? ¿Quieres el yugo de Cristo? ¿O quieres continuar con tu carga? Volvemos al verso inicial. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. La exhortación en este día, mi bendecida madre, mi bendecida hija, hermano,
ministro, elegido, empresario. ¿Qué carga estás llevando que no te permite avanzar? ¿Qué carga estás llevando en tu mente, en tus emociones, que no te permiten dormir, descansar, no te permiten tener una relación matrimonial saludable, no te permiten ni hablar con tus hijos abiertamente? ¿Qué carga estás llevando en tus hombros que no se la has dado a Jesús? Que no le has echado esa carga sobre él. Tú sabes que las cargas nuestras producen enfermedades cuando él llevó nuestras enfermedades. Las cargas producen estrés. Y el estrés produce inflamación de las coyunturas. Y produce palpitaciones anormales en el corazón. Y produce, te alza la presión sanguínea. El estrés, que es el producto de la carga emocional que tú llevas sobre tus hombros, que no has echado sobre él, produce hasta roncha en la piel, te produce una serie de enfermedades que puedes terminar hasta con la muerte. Entonces, ¿cuál es la solución? Échala sobre el Señor. Ahí está, Él es el Cordero de Dios, ese es el gran sumo sacerdote que resucitó, se sentó y ahora dice, come on, give it to me, dámela. Echa sobre mí tu carga, que yo te doy la mía, que es ligera y fácil de llevar. Aleluya. Hermano, yo recibo que en este día tú terminas esta transmisión con una carga ligera, que no tienes esa pesada carga sobre ti, que no tienes ese lamento en tu mente, que no tienes ese espíritu angustiado sobre ti, porque tú todavía estás arrastrando todavía hay una conciencia de pecado en tu mente, porque a lo mejor tu hijo partió, tu hija partió y tú todavía cargas con una culpabilidad en tu mente. No. Tu hijo o tu hija terminó la función. Tú sabes que la muerte, aún la muerte, sea porque se fue ¿cómo se llama? Como dice Pablo, que no terminó su carrera. Sea porque no pudo terminar su carrera, o sea porque fue una muerte a causa de algo que él sembró. Sea lo que sea, dice la Biblia que la muerte no nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si ese bendecido es un elegido, ni la muerte lo puede separar de Dios. Así que tú puedes descansar. ¿Cuál es la angustia de que mi hijo murió y no lo pude, no sé si está con el Señor? Hay gente que piensa que los espíritus andan por ahí en el limbo. No, hermano. El espíritu que es de Dios, si murió, sea como fuera, va directo al paraíso, al lugar de donde vino, al tercer cielo donde está Dios. Y si no es un escogido, no hay más memoria de él, como un perro que muere. ¿Cuál es tu angustia? Echa tu ansiedad sobre el Señor. Echa tu carga sobre Él, porque Él tiene cuidado. Quiero orar contigo en este día. Y yo recibo que el Espíritu Santo está ministrando tu corazón. Y que tú estás siendo confrontado por el Espíritu Santo. Y estás siendo tocado por el Espíritu Santo, tocada. Y usted dice, pastor, si esto fuera cierto, es cierto. Te lo acabo de leer en la palabra. La ley de la sustitución. Jesús es ese cordero que llevó sobre sí el pecado del mundo, de sus hijos. Y ahora, después de haber resucitado, Él quiere que te acerques confiadamente a Él para encontrar la paz, para encontrar el descanso. Dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todas las madres, todas las bendecidas y los bendecidos que en esta mañana me escuchan al alcance de esta voz. Y yo recibo y declaro que tu palabra que ha sido expuesta no regresa atrás vacía en cada corazón. Recibo que hay sanidad, sanidad en el alma, sanidad de la angustia, sanidad de la pesada carga. Recibo que tu pueblo camina en libertad, que tus elegidos caminan con tu carga que es fácil y ligera de llevar. Y recibo, Padre, que la carne no tomará más ventaja
de los hijos de Dios acusándoles sus débiles conciencias, sino que llevaremos cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo y reinaremos en vida sobre toda circunstancia. Gracias, Padre, porque no solo moriste por nosotros, resucitaste, sino que hoy intercedes por nosotros. Y eres nuestro gran sumo sacerdote. Y hoy nos dice que nos acerquemos a ti confiadamente al trono de tu gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así lo recibo en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Qué lindo. Qué lindo todo.